Pronto Facebook cambiará tu muro, pero si quieres seguir recibiendo nuestros vídeos y noticias, sigue atento a los siguientes pasos. En tu móvil, entra en el perfil del Faro de Ceuta y dale a siguiendo. A continuación, selecciona recibir notificaciones y entre las opciones, elige ver primero. Esto fue en el 95. Recordando el gol que le dio la fama, el exfutbolista Najim impartió una charla en el Centro de la Esperanza ante medio centenar de menores, con la intención de inculcarles los valores del deporte para su convivencia diaria. Principalmente destacó el respeto como uno de los aspectos fundamentales, especialmente con sus compañeros y el entorno. Qué mejor manera de poder convivir sin problemas que respetando lo que comenté en la charla, no solo al compañero, sino a la instalación también, a los profesores. Eso es importantísimo y creo que es clave para que puedan convivir aquí con tanta gente. Son 176 chicos, cada uno de su madre y su padre, y bueno, no es fácil. Durante la charla, el exfutbolista relató las experiencias que vivió en los diferentes clubes en los que jugó, destacando algunas anécdotas de sus entrenadores y defendiendo que con trabajo, cualquier persona con talento puede llegar a convertirse en alguien importante en la vida. En ese tenor, Najim les recordó que en la vida hay altos y bajos, pero finalmente prevalecerá lo que alcancen con trabajo y esfuerzo. Yo no quiero que se acuerden de la imagen del gol de la Recopa, quiero que se acuerden de la imagen de una persona que ha tenido la fortuna de jugar a un deporte maravilloso, de haber triunfado en él, pero que la vida continúa y soy un ciudadano más aquí en esta maravillosa tierra y con unos chicos que espero que tengan un buen futuro. Aunque muchos de los menores no conocían la carrera de Najim, aprovecharon el momento para preguntarle sobre sus experiencias y lo que significa lograr este tipo de éxito con el fútbol. La mayoría quieren ser futbolistas y aseguran que el fútbol es lo más importante para ellos. El fútbol parece igual que la comida. Para mí el fútbol es todo. Para mí. Claro. Para nosotros, eso, para nosotros, claro. Claro, porque el fútbol, nos encanta el fútbol. Y de verdad yo quiero ser futbolista. Ojalá que tendré la oportunidad que tomo. Los menores aprovecharon la visita para tomarse fotos con Najim y compartir algunas experiencias con él. Después de esta charla, el exfutbolista, afincado en Ceuta, aseguró que volverá siempre que lo inviten. El pasado noviembre se cumplieron 100 años del nacimiento del que fuese alcalde y senador por Ceuta, Fructuoso Miaja. Una señalada fecha para sus allegados que lo han recordado con un homenaje cargado de emoción. Vamos a ver, es un homenaje de la familia, pero para el pueblo de Ceuta, que era lo que él adoraba. El acto ha estado cargado de una gran emotividad al recordar a uno de sus personajes más ilustres, a quien han definido como un gran embajador de su tierra. Era mi figura paterna. Me llevaba a todas partes, iba con él a todos sitios. Lo cogieron preso en el año 44. Yo me desperté cuando llegó la policía y lo recuerdo como si lo estuviese viendo ahora. Y entonces me quitaron pues una parte muy importante de mi vida. Cuando los niños iban a jugar al jardín, yo subía al hacho los domingos y los jueves. ¿Está emocionada? Mucho, muchísimo. Porque para mí era una persona muy importante. Familiares, amigos y compañeros han recordado a Miaja tanto a nivel personal como profesional a lo largo de un encuentro que también ha estado marcado por la reivindicación y en el que el mensaje ha sido contundente. Que no se olvide porque se han olvidado mucho de él. Porque el Parque Marítimo del Mediterráneo, el promotor fue él. El que trajo los fondos FEDER a Ceuta fue él. Y no hay ni una plaquita pequeña con su nombre. Fructuoso Miaja ya no está, pero si algo han dejado claro sus allegados es que sigue presente en el recuerdo y el corazón de cada uno de ellos. Con motivo de que mañana el Regimiento de Caballería Montesa número 3 cumple 312 años, el arriado de bandera ha tenido como protagonista a esta unidad. El acto estuvo presidido por el comandante general Javier Sancho Cifre, quien tras situarse en la presidencia dio orden del comienzo de los actos.
Después del arriado de la enseña nacional, a la vez que se rendía honores a los caídos, se recuperó el toque de oración de caballería, que data del siglo XVIII. Tradicionalmente, las unidades montadas en sus toques de rendición de honores, como son el izado y el arriado de bandera, utilizan el toque conocido como primer punto de marcha, en equivalencia con el de toque de bandera conocido. Interpretado por toda la banda, aparece en 1768 como la marcha y en 1869 pasa a denominarse primer punto. Después de arriar bandera, como homenaje a los que dieron su vida, el toque de caballería utilizado es oración. Se comparte hasta 1830 y durante algunos periodos más de la historia con el toque de diana de caballería. Es a partir de 1896 cuando se separan definitivamente. Hola, muy buenas. Continuamos con la programación local en el Faro de Ceuta, en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, pero también en la página web del farodeceuta.es y en nuestro muro en Facebook, donde tecleando el Faro de Ceuta en el buscador de esta red social, pues nos podéis encontrar si no son ya seguidores de nuestra cuenta. Hoy vamos a tratar un tema que esta semana, sobre todo desde ayer jueves, pues está de bastante actualidad por los últimos acontecimientos que se han ido sucediendo, y no es otro que esa intención que hay de mejorar la proporcionalidad de la ley electoral y que, por tanto, haya una modificación, haya un cambio en el sistema de repartos de escaños que permita que precisamente lo que persigue esta propuesta es que mejorar en proporcionalidad y como decimos, en ese reparto de escaños que determinados partidos, que ahora pasaremos a comentar dentro del arco parlamentario, pues discrepan en cuanto a que realmente cumpla con ese principio de proporcionalidad. Para ello, hoy tenemos en nuestros estudios de COPE Ceuta y también Faro Televisión, el farodeceuta.es. Empiezo por mi derecha, está Cristina Pérez, ella es secretaria de Vivienda y asesora del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por parte de Ciudadanos tenemos a José Manuel Gómez, secretario de la agrupación Ciudadanos Ceuta. Buenas tardes. Y por parte de Podemos tenemos a Julio Basurco, su coordinador en Ceuta. Muy buenas. Muy buenas. Para comenzar, y yo creo que tanto para los espectadores, la audiencia, como también para los oyentes, es bastante, al menos será más ilustrativo, el poder escuchar y poder ver un vídeo del canal del Congreso de los Diputados del Parlamento en el que nos explican qué es eso o cómo se reparten los escaños en el Parlamento en España. Hasta que tengamos ese vídeo, yo creo que bueno, el hecho de que estas tres formaciones políticas sean las que se encuentran hoy presentes, que intervienen aquí en la tertulia, en el debate de COPE y de Faro Televisión. En las elecciones generales que se celebran cada 4 años. Pasamos al vídeo y luego damos una explicación del porqué de los invitados. Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. En las elecciones generales que se celebran cada 4 años, los ciudadanos eligen quién les representará en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. La Constitución indica que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, fija ese número en 350 escaños. Los diputados se eligen en circunscripciones electorales provinciales. Los escaños se reparten siguiendo lo establecido en la Constitución y la ley electoral. Cada provincia elige un mínimo de 2 diputados y Ceuta y Melilla, uno cada una, lo que supone un total de 102 escaños. Los 248 restantes se reparten de manera proporcional a la población. El reparto definitivo de escaños que se eligen en cada circunscripción se establece en el Real Decreto de Convocatoria de Elecciones.
De elección en elección no se producen grandes alteraciones, pero sí pequeños ajustes como consecuencia de los cambios demográficos. El día de las elecciones, los votantes depositan su papeleta en las urnas y, finalizado el recuento, se reparten los escaños entre las diferentes formaciones políticas, coaliciones y agrupaciones de electores que concurren y que han obtenido más del 3% de los votos en la circunscripción. El reparto de escaños se hace de forma proporcional según un sistema basado en la ley D'Hondt. Por ejemplo, para una circunscripción de 8 diputados, donde 6 candidaturas obtienen estos resultados, el reparto de escaños se realiza así. Se dibuja una tabla con tantas filas como listas han obtenido más del 3% de los votos válidos. Las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos obtenidos. Se dibujan tantas columnas como escaños se reparten en la circunscripción, numerándolas, en este caso, del 1 al 8. Cada columna recoge el resultado de dividir el número de votos de la candidatura por el número de la columna. Para el reparto de escaños se eligen de todos los resultados los 8 mayores de la tabla. A cada uno le corresponde un escaño. En este caso, el primer escaño es para la candidatura A, el segundo le corresponde a la candidatura B, el tercero, de nuevo, para la A, el cuarto para la candidatura C, el quinto para la D, el sexto para la A, el séptimo también para la B y el octavo para la candidatura A. El resultado final queda así. Los escaños se reparten del mismo modo en todas las circunscripciones y los 350 parlamentarios elegidos conforman el Congreso de la nueva legislatura. Pues después de esta explicación que del canal Parlamento, es un vídeo que podemos utilizar todos los medios de comunicación, el hecho de que haya invitado a PSOE, Ciudadanos y Podemos está en que son los 3 partidos políticos también que protagonizan este debate surgido, aunque ya viene de atrás en el tiempo, pero que ha cobrado cierta fuerza esta semana después de que algo inesperado, esa sintonía que hay entre Ciudadanos y Podemos al respecto, y cómo ambas formaciones, yo luego a lo mejor discrepan conmigo, pero ambas formaciones emergentes pues intentan a nivel nacional pues presionar al PSOE para que se suma a ese pacto, para que entre todos pues consigan una reivindicación de la reforma ya no solamente de la ley electoral, sino también del sistema que viene contenido en esa ley electoral para el sistema de recuento de escaños y de votos en las elecciones. Bueno, me gustaría, ¿por qué queréis el cambio? ¿Por qué consideráis que es necesario? Primero pregunto a Podemos y a Ciudadanos, ¿por qué queréis que finalmente se dé este cambio en el sistema? Bueno, yo creo que quienes defendemos este cambio no necesitamos justificarlo, es más bien quienes están en contra los que tienen que justificar por qué se oponen, ¿no? Creo que es evidente, que es de sentido común, que todo el mundo ve y que se ha podido ver en el vídeo también, que existe un desfase y un desajuste entre lo que la gente vota y lo que luego se representa en el Parlamento, y por lo tanto se está vulnerando el espíritu de la Constitución, que habla de proporcionalidad. Y en ese sentido, todo lo que sea avanzar hacia una ley, hacia un modelo, hacia un sistema que sea más proporcional, creo que debe ser compartido por todo el mundo. Esto no va de a quién beneficia o a quién perjudica, sino de lo que es justo o lo que es injusto. Y lo que estamos proponiendo en este caso Ciudadanos y Podemos, que en materia de política económica, política social, etcétera, no nos ponemos de acuerdo, pero en este caso sí, es porque es algo tan evidente y tan de justicia que, insisto, quienes se oponen son los que tienen que justificarse. ¿Ciudadanos está en la misma línea de Podemos? Para sorpresa de todos, lo digo porque mantenéis posturas ideológicas y en muchos asuntos totalmente contrarias. Sí, pero en esto coincidimos. Ambos partidos lo llevamos en nuestro programa electoral, y Ciudadanos desde siempre ha dicho que una de las necesidades para la regeneración de la vida política en España es precisamente cambiar la ley electoral que tenemos ahora mismo, porque no es una ley que da la representación que realmente tienen los ciudadanos, o que la representación que se obtiene en los distintos parlamentos no se corresponde con los votos que otorgan los ciudadanos. En Ciudadanos consideramos que los territorios no son los importantes, sino que los importantes son los ciudadanos, y por lo tanto un voto de un ciudadano debe de ser lo más importante a la hora de elaborar la reforma de la ley electoral.
y la venimos proponiendo desde nuestro primer congreso y desde luego en el congreso en el que yo estuve en febrero del año pasado, en nuestra proposición en nuestro proyecto que presentamos a las últimas elecciones y demás, siempre lo llevamos. Incluso lo tenemos incluido en el acuerdo con el PP para la investidura del señor Rajoy en el punto 97, como parte del Pacto de Regeneración y de la Calidad Democrática, estaba incluido la reforma de la ley electoral, con lo cual forma parte del compromiso que nosotros tenemos con nuestro proyecto y de las exigencias que le hacemos al Partido Popular y que él en ese acuerdo de investidura se comprometió a llevar adelante. PSOE, Cristina, entiendo que, o al menos en las últimas declaraciones que he podido leer, que el PSOE pues avisa que como no haya acuerdo con el Partido Popular, no se va a llevar adelante esta reforma de la ley electoral. Efectivamente, Juanjo. El Partido Socialista sí está por la reforma de la ley electoral, así lo ha manifestado nuestra vicesecretaria general Adriana Lastra y la portavoz en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles. Nosotros sí que vamos a apoyar una reforma de la ley electoral que a fin de cuentas va a implicar una reforma constitucional. No nos debemos olvidarnos que la propia ley electoral en algunos aspectos deviene de la propia Constitución y que en algunos casos para llevar a cabo una reforma de la ley electoral habrá que modificar algunos artículos de la propia Constitución. Pero no creo que sea este el debate, porque en la medida en que hubiera un acuerdo en la ley electoral, eso se extrapolaría a la propia Constitución. No es ese el debate que nosotros planteamos. Nosotros nos vamos a sentar con todos los partidos del arco parlamentario, así lo hemos manifestado, pero cuando decimos con todos, decimos con todos. Esto no quita para que en esta semana, como ya se ha anunciado por parte de los órganos de dirección socialista, vayamos a mantener una reunión con el grupo Ciudadanos, en el que ellos nos van a plantear cuáles son sus directrices a la hora de la reforma de la ley electoral, y nosotros pues trataremos de llegar a un acuerdo como hacemos siempre. Yo creo que lo principal es sentarse, negociar y ver lo que es más importante para los ciudadanos. A partir de ahí, de todo se puede hablar. Pero, como hemos dicho a nivel nacional, y yo manifiesto en este ámbito, nosotros creemos, y ojalá estuviera aquí el Partido Popular para ver cuál fuera su postura, pero parece ser que solo cuando se habla de la prisión permanente revisable tienen algo que decir, en el resto de los casos se callan. Pues nosotros queremos que la reforma de la ley orgánica, de la ley electoral, se haga en el seno del propio Parlamento. Creemos que el ámbito de discusión es la Comisión de Reforma Constitucional o la Comisión Constitucional, como así se llama, y dentro de la Comisión Constitucional la subcomisión de la ley electoral. Te voy a interrumpir un momento, Cristina, disculpa, si te puedes poner un poco mejor el micro hacia... Aquí parece que no se me escucha muy bien. No, claro, porque estás dando argumentos, estás dando explicaciones para que no queden en saco roto. Pues lo que decía, que efectivamente que nosotros sí a la reforma de la ley electoral. Estamos de acuerdo en muchos de los aspectos que se han planteado tanto por Podemos como por Ciudadanos, que son coincidentes, y nos alegra que en algunas cosas se pongan de acuerdo. Y nosotros nos vamos a sentar con ellos, pero también nos queremos sentar con el PP. Y nos queremos sentar en el PP, en el seno del Congreso de los Diputados, en la subcomisión de reforma de la ley electoral, donde los 4 partidos mayoritarios expongamos nuestras posibilidades y nuestras opciones y lleguemos a un acuerdo. Estamos de acuerdo en que un ciudadano un voto. Estamos de acuerdo en aspectos de la proporcionalidad, pero lo que no vamos a hacer es una reforma basada única y exclusivamente en la calculadora. Ya que nos metemos en este melón, que vamos a afrontar esta reforma, hagámoslo con todas las consecuencias. Sentémonos y hagamos una reforma seria. Yo querría corregir a Cristina. Nosotros lo que estamos proponiendo, de hecho, no conlleva una reforma de la Constitución. Habría otras medidas, por ejemplo, decía José Manuel, ¿no? Los territorios no son lo importante, son las personas, ¿no? Si es que de hecho en estas medidas no se toca los territorios, es decir, no se toca la circunscripción provincial. Yo pienso que una de las cuestiones que hace que existe ese desfase entre lo que se vota y lo que se representa es que tenemos como circunscripción electoral la provincia. Eso sí viene en la Constitución, pero en las medidas que estamos hablando Ciudadanos y Podemos no se toca la circunscripción provincial y se mantiene
el número de diputados de cada provincia. Es decir, hablamos de cambiar la fórmula DON a la fórmula Saint-Léger, perdonad mi pronunciación del francés, y eso no es tocar la Constitución. Y luego hay otra serie de medidas que tampoco conllevan una reforma constitucional, por lo tanto, no es cierto. De hecho, insisto, tenemos estos puntos porque no es una ley, por lo menos por parte de Podemos y de Unidos Podemos, no hemos pretendido presentar una reforma partidista o ideológica, sino una reforma que pueda conllevar consensos. Por eso no tocamos la Constitución, no tocamos la circunscripción provincial, no tocamos siquiera el mínimo del 3% para poder entrar, que hace que, por ejemplo, partidos como PACMA, que deberían estar en el Congreso, no estén. Hay una serie de cosas que no tocamos precisamente para llegar a acuerdos. Y una de esas cosas que no tocamos es la Constitución española, porque sabemos que conllevaría una serie de mecanismos, etcétera, que imposibilitarían la reforma antes de que terminase esta legislatura. Pero bueno, decir que hay que ponerse a hablar con el Partido Popular sabemos que no quiere reformarla. Sabemos que le va bien con esto, sabemos que si tuviéramos una ley electoral más proporcional, el PP perdería, al menos, tal y como tenemos ahora los resultados, 15 diputados, y el PP no quiere porque le va bien haciendo trampas. Al PP le va bien con este desajuste, le va bien tener más escaños de los que le corresponde por votos. Y el PP no quiere un sistema electoral más justo. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo los demás si incluso los votantes del PP en la calle saben que esto es de sentido común? Otra cosa es que el PP en el Parlamento no quiera cambiarlo, pero ¿de verdad estamos pensando que si conseguimos cambiarlo sin el apoyo del PP va a haber algún tipo de conflicto social porque los votantes del PP no están de acuerdo, porque no nos hemos puesto de acuerdo las 4 fuerzas mayoritarias? Claro que no. Si todo el mundo en la calle sabe que esta medida es justa, todo el mundo en la calle sabe que tenemos un sistema electoral que es injusto, que propicia que haya un desajuste entre escaños y votos, pues pongámonos de acuerdo los que podamos ponernos de acuerdo, y quien no quiera ponerse de acuerdo porque le conviene hacer trampas, pues dejémosle que no se ponga de acuerdo. Yo quisiera, estoy totalmente de acuerdo en esta ocasión con lo que dice mi compañero, porque coincidimos en el planteamiento. Nosotros tampoco consideramos que sea necesario modificar la Constitución para modificar la ley el régimen electoral. Proponemos que el reparto sea más proporcional y que sea más acorde al resultado de los votos que entran en las urnas. Y para ello proponemos un sistema de reparto que no es el aplicado por la ley DON. Hay otros sistemas. Nosotros lo que le hemos trasladado a Podemos es el que está basado en Alemania. De todos modos, estamos abiertos a dialogar, y lo que queremos sobre todo es conseguir mejorar la proporcionalidad en la representación y que sea más acorde realmente a lo que los ciudadanos votan. Por otro lado, yo entiendo que la ley que tenemos actualmente, que nació con la democracia, nació allá a finales de los 70, aunque la ley es del 85, pero prácticamente nació pues porque en aquel momento había una cantidad enorme de partidos políticos con escasa representación, y se buscaba una ley que permitiese que España fuese gobernable. Entonces, en aquel momento, nuestros legisladores entendieron que aplicar esta regla proporcional de la ley DON facilitaba esa gobernabilidad. Pero han pasado ya 40 años, hemos madurado mucho democráticamente, el país ha cambiado mucho, y creemos que es un momento en el que hay que cambiar también estas reglas, porque tenemos que adaptarnos a los tiempos y sobre todo a conseguir que la representación de los ciudadanos sea realmente la que está en los parlamentos, y no una representación modificada por una norma o por un cálculo matemático que no es el más adecuado actualmente. Es una ley predemocrática, aunque sea la LOREC del año 85, bebe de la Ley para la Reforma Política del 77, una ley predemocrática, un sistema predemocrático. Yo os planteo tanto a Ciudadanos como Podemos, ¿realmente no es interés de partido el hecho de cómo vais a salir beneficiados en cuanto a número de representantes con el nuevo sistema, en el caso de que se diese ese cambio, por lo que defendéis ese cambio de modelo? Yo lo veo al revés. Yo me estoy poniendo del lado del bipartidismo. Claro, pero la cuestión es, la pregunta que debemos hacernos es, ¿esto es justo o es injusto? ¿Es más proporcional o menos proporcional? La pregunta sería al revés. ¿No serán PP y PSOE, en este caso, que se han negado también históricamente a reformarla, quienes se niegan a un sistema más proporcional porque les beneficia la injusticia?
Cuando a alguien no se le puede preguntar, ¿a ti si te beneficia cuando te beneficia la justicia es por interés? Hombre, no, es porque es justo. Lo que me beneficia es la justicia. Habrá que preguntarle a quien le beneficia la injusticia, ¿por qué se mantiene en esa injusticia? Pues porque le beneficia. Por ejemplo, el PSOE sería uno de esos beneficiados, en menor medida que el Partido Popular, pero el PSOE creo que perdería uno, según los cálculos, en base a las últimas elecciones. Creo que era un diputado lo que perdería. El concepto de justicia que tiene el Partido Socialista no le impide que pierda un diputado en el Congreso. A ver, si una norma es más justa, aun a pesar de que se pierda un diputado, merecerá aprobar una nueva norma. En eso no nos va a tener en contra a nadie al Partido Socialista. Es uno de nuestros principios básicos a la hora de actuar y de trabajar, y vamos a seguir en ello. No nos va a tener nadie en contra de eso. Cuando decía antes que a lo mejor me he explicado mal, que yo quería el acuerdo con el PP, no implica que sin el acuerdo con el PP nosotros no vayamos a apoyar una reforma de la ley electoral. En ningún caso hemos hablado de eso. Hemos hablado de que hay que poner sobre la mesa y que el PP también se pronuncie respecto a esto. Quiero decir, no es que yo diga, es que como ellos no quieren, pues yo ya me retrotraigo y no llego a acuerdos. De hecho, esa no es la postura del Partido Socialista. El Partido Socialista esta semana se va a reunir con Ciudadanos para tratar, efectivamente, ya ha sido anunciado, para tratar de llegar a acuerdos. Nosotros queremos una reforma de la ley electoral. En eso siempre nos van a tener. Ahora bien, al igual que el resto de partidos, tiene unos principios que ha sido aprobado por su Comisión Ejecutiva Federal que quiere que se lleven a cabo. Y esos principios pues van desde a lo mejor facilitar el voto electrónico. No solo podemos hablar de proporcionalidad, podemos hablar de acceso a las nuevas tecnologías, de voto electrónico, podemos hablar del tan traído y tan llevado en campañas electorales voto en el exterior. Lo tenemos nosotros también lo llevamos. El voto rogado el voto rogado empieza en el 2011 con el PSOE. Sí, pero eso no quita para que cuando hayamos visto que es una fórmula que coarta a lo mejor las libertades de las personas que están en el extranjero, haya que cambiarlo. Y no podemos negar que en los últimos tiempos ha habido una fuga de sobre todo jóvenes al extranjero por la falta de trabajo en nuestro país, que le dificulta a la hora de las elecciones ejercer su derecho al voto. Claro. Entonces, en eso vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo en el censo de los ciudadanos extranjeros que viven en las ciudades. En las elecciones municipales es bastante importante el voto de los ciudadanos que viven ahí, pero que a lo mejor no han estado empadronados durante un tiempo determinado. El tema que planteaba Julio Basurco al principio de los debates electorales. Nosotros tenemos un presidente del gobierno que solo le gusta debatir con los plasmas, con los que no le contestan. Entonces, nosotros queremos que esa ley electoral pues también contemple la posibilidad de debates, que no sean unos debates plenamente partidistas, que estén regulados por unos expertos, que tanto la pública como las privadas puedan llevar a cabo y que no estén al antojo de los partidos mayoritarios. Y fíjate que es lo que vosotros decíais antes, a lo mejor el PSOE en algunos aspectos se podía beneficiar de ser el partido mayoritario, pero no lo queremos así. Queremos una ley electoral que sea justa, que sea proporcional y que, a fin de cuentas, el Congreso de los Diputados sea el reflejo de lo que los ciudadanos en la calle te dicen a ti, Julio, a ti, José Manuel, o me cuentan a mí. Eso es lo que quiere el PSOE. Claro, no, si nosotros, mira... Entonces será fácil que lleguemos a acuerdo. Ojalá. El otro día Unidos Podemos hizo una rueda de prensa en la que expresó y mostró algunas de las medidas que llamamos nosotros, ¿no? Y algunas las mencionabas tú. Bueno, aparte del cambio del sistema DON a Sailegui, nosotros llevamos las listas cremalleras para que realmente las mujeres estén representadas como deben estar representadas en el Congreso. La eliminación del voto rogado, unas trabas que se pone en el 2011, precisamente cuando más jóvenes están empezando a irse de España. El PSOE y el PP pactan el voto rogado para dificultar ese voto, haciendo que haya prácticamente un 90 y tantos % de abstención en el exterior, que es una absoluta vergüenza. Un mailing conjunto, en lugar de que dependa que llegue o no llegue tu carta al elector
tu financiación, pues bueno, mucho más barato un mailing conjunto con todas las papeletas para que llegue a todo el mundo la publicidad y la propaganda de todos los partidos. Nosotros proponemos también bajar el voto a los 16 años. Pensamos que si una persona con 16 años puede trabajar o puede incluso tener responsabilidad penal de algún tipo, también tiene derecho a decir bueno, qué condiciones de trabajo quiere, etcétera, etcétera. Es decir, votar a qué partido lo representa más y defiende mejor sus intereses. Y, por ejemplo, también lo de obligación de 2 debates electorales en campaña y uno al menos en televisión pública. Y que además esté regulado no por los partidos políticos, sino por las reglas de los periodistas. En ese sentido, cuando decían, nosotros no estamos diciendo que sin el PP no vayamos a firmar, sino que hay que hablar con el PP. Si hablar con todo el mundo está muy bien. Lo que pasa es que ya sabemos lo que el PP va a decir, porque además ya lo ha dicho. Salía Maillo en televisión, lo he visto yo esta mañana, mintiendo además, diciendo que lo que buscamos nosotros con esta reforma es quitarle poder a la zona rural y demás, cuando acabamos de decir que en ningún caso se toca el número de diputados de ninguna provincia. El señor Maillo miente, pero bueno, lo que está haciendo es una defensa, no sabe de qué manera, porque no puede aferrarse a ningún criterio de justicia, ni de proporcionalidad, ni de democracia, sino sencillamente a mentir, a decir que queremos quitarle poder a sus votantes para dárselo a los nuestros, ¿no? Es algo absolutamente falso. Y por otra parte decía Cristina que el PSOE siempre tendrá la puerta abierta a una reforma para que haya más proporcionalidad. Hombre, está muy bien, quiero decir, está bien que podamos ponernos de acuerdo y ojalá así sea, pero hombre, esto no es una medida nueva. Lo que pasa es que ahora existen Ciudadanos y Podemos, que somos 2 partidos con una cierta fuerza que antes no tenían otros. Pero esto es una medida que se lleva reclamando desde otras voces más minoritarias mucho tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, la época, bueno, no la recuerdo porque era muy joven, pero he visto la época de Julio Anguita y claro, le tocaba al pobre predicar solo en el desierto. Pero él lo decía, hombre, yo tengo 1 millón y pico de votos y tengo mucho menos escaños de los que me corresponde. Al PSOE, al PP le cuesta un escaño, no sé, 40.000, me invento la cifra, y ahí me cuesta uno 250.000. Esto no es justo. Y ahí no pasaba nada. Y el PSOE se negaba y se cerraba con el PP a que hubiera ningún tipo de reforma más proporcional. Así que, hombre, no digamos tampoco que el PSOE siempre va a estar y siempre ha estado abierto, porque no es cierto. Nunca ha estado abierto a esto porque le beneficiaba la injusticia, y ahora a lo mejor porque nos beneficia o porque parece que nos va a beneficiar, igual estáis más dados al debate, lo cual os damos la bienvenida. Aparte de jubilar al sistema DONT, también Podemos, y no sé si también Ciudadanos, creo que es Podemos quien lo ha propuesto, la reducción de la edad para votar de 18 a 16 años. Eso no puede tener también cierto trasfondo, lo digo porque lo han apuntado desde medios de comunicación más en el espectro de la derecha, puede tener como trasfondo el querer captar a votantes más jóvenes porque se entiende que bueno, su corriente ideológica o al menos su intención de voto puede ser más tendente a apoyar, digámoslo así, pues a estos partidos emergentes. Ya digo, no sé si también es una opción que baraja Ciudadanos, lo de rebajar la edad para votar. Bueno, nosotros nos ha llegado la propuesta por parte de Podemos y el Girauta, que es el compañero nuestro que está en la negociación, ha dicho que es un tema que vamos a estudiar también dentro del partido. Nosotros lo que pensamos es que no tenemos que hacer una ley cortoplacista pensando en el corto plazo. Ahora mismo al PP le beneficia de unas determinadas condiciones electorales, una ley electoral. Recientes estadísticas dicen que la mayoría de sus votantes son mayores de 55 años, a Podemos la mayoría de sus votantes son menores de 25, en fin, que si estamos pensando en hacer una ley electoral pensando en ese cortoplacismo, mal camino llevamos. Nosotros pensamos que tenemos que hacer una ley electoral acorde a las necesidades de una democracia moderna y que sea equiparable a otros regímenes parecidos al nuestro. Y por eso tenemos que mejorar la proporcionalidad de la representación dentro de nuestros parlamentos. Entonces nosotros proponemos medidas que en casi todas las que ha dicho ya las teníamos nosotros en nuestro programa electoral, como es la de eliminar el voto rogado, como aumentar la participación. Nosotros proponemos desbloquear las listas electorales para que haya listas abiertas, con un sistema que se habrá que negociar y demás, pero que es importante. Nosotros proponemos también algo que a lo mejor puede ser novedoso, que es que los votos en blanco contabilicen y los escaños que se quedan, que
tuvieran representación por los votos en blanco se queden vacíos en el Parlamento. De forma que, por un lado, estaríamos estimulando a la gente que cree en la democracia, cree en el sistema de partidos, pero no está conforme con la representación que le da ninguno de los partidos que se presentan, pero que quieren mostrar su disconformidad con su voto en blanco y que ese voto en blanco quede reflejado en ese Parlamento. Es decir, nosotros pensamos que tenemos que hacer una ley electoral pensando en el futuro y pensando en España, no en el cortoplacismo de qué le interesa a Ciudadanos, qué le puede interesar a Podemos, qué le interesa al PP. Sabemos que hasta ahora, como él ha dicho, ellos son jóvenes, yo como soy más mayor, pues he vivido en el 77 la ley de reforma del 77, he participado en las elecciones del 77, del 78, del 82, en la ley con la modificación de la ley orgánica de reforma electoral. He conocido todos esos pasos y he visto las críticas de Izquierda Unida cuando estaba Julio Anguita y siempre se quejaba de esa situación de desequilibrio que había en la ley y cómo partidos nacionalistas con muy poca representación obtenían una representación parlamentaria no acorde a los votos que habían obtenido. Entonces, durante mucho tiempo los partidos mayoritarios, PSP y PSOE, han sido los beneficiarios mayoritarios y los partidos nacionalistas también, no lo olvidemos, han sido los partidos beneficiados por esta ley electoral. Ahí lo tenemos ahora mismo en las últimas elecciones en Cataluña, que el partido más votado no es el partido que más representación tiene, pero lógicamente nosotros queremos hacer una ley, reformar la ley electoral para que sea una ley más adecuada al momento que vivimos y que la representación sea realmente la que se obtiene del resultado de las elecciones. Os planteo también a PSOE y a Podemos, bueno, sé que Podemos sí lo apoya porque es propuesta reducir la edad para votar de 18 a 16 años, pero también me gustaría saber la opinión de PSOE. El Partido Socialista, en cuanto a la posibilidad de los votantes de 16 años, es algo que no se ha planteado, que no es algo que esté en nuestro programa ni en nuestras decisiones políticas. No obstante, no va a ser un obstáculo para negociar, evidentemente, pero sí que es cierto, y en honor a la verdad, es una circunstancia que el Partido Socialista no se ha planteado, la de rebajar la edad para el derecho al voto a los 16 años. ¿Que se puede estudiar? ¿Que se puede negociar? Pues habrá que ver en qué circunstancias y bajo qué preceptos y qué características el partido Podemos quiere llevar a cabo esa medida. A día de hoy, con los datos que yo humildemente tengo, os digo que el Partido Socialista no se plantea rebajar la edad para votar. Pero siguiendo el hilo de lo que marcaba José Manuel, el compañero de Ciudadanos, nosotros estamos de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que esta reforma, que ya que vamos a una reforma de la ley electoral, hay que hacerla con todas las consecuencias. No nos podemos quedar en lo que decíais de la franja de votantes de hasta 30 años o hasta 25 años, una franja de votantes de Podemos, digamos que los que tienen una mayor cualificación profesional y tal es de Ciudadanos, profesionales liberales y tal. No, en eso no nos podemos quedar. Necesitamos una reforma rigurosa e integral. Vamos a por ella, quiero decir, no es, depende de cómo me venga en este momento el viento, no deja de ser cierto que estamos ante una ley preconstitucional, que aunque se aprobó con posterioridad, venía de los lodos del 77. Entonces, ya que no hemos sido capaces de afrontar el tema, sentémonos, hablemos y hagamos una reforma rigurosa e integral. El Partido Socialista es un partido de Estado, es un partido de gobierno. Entonces, nosotros no aspiramos a tener 20 diputados, nosotros aspiramos a gobernar España. Y como aspiramos a gobernar España, todo lo que se haga en beneficio de la democracia, vamos a estar ahí. Que en anteriores ocasiones, en anteriores legislaturas, en esto, en lo otro, pues habría que ver el contexto histórico, social y político de la época. Yo estoy hablando de que en 2 años Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno y como va a ser presidente del gobierno queremos un sistema democrático que sustente el que él esté ahí, sin trampa ni cartón, por la decisión de los ciudadanos. Bueno, yo sobre el voto de 16 años, ya digo, ¿no? Ya he argumentado antes que pensamos que si una persona puede trabajar con 16 años, tiene derecho al voto con 16 años. Sí quería contestar una cosa a José Manuel, porque
porque he dicho una cosa que realmente no es cierta y es un mito con los datos encima de la mesa. Realmente la fórmula electoral y la ley electoral no beneficia a los partidos nacionalistas. Lo que pasa es que, claro, cuando veíamos que, por ejemplo, Izquierda Unida, con 1 millón de votos, tenía 2 diputados, y el PNV o Convergencia de Unión o Esquerra Republicana, con 300.000 o 400.000, tenían 14 diputados, decíamos, hombre, le beneficia. No, realmente cuando tú luego haces el cálculo, ves que a los partidos nacionalistas son a los que más se ajusta a la realidad. Es que les correspondía eso. Otra cosa es que a Izquierda Unida le correspondiera a lo mejor tener 20, pero que a Esquerra o a CiU, con nuestros cambios, les perjudica uno arriba, uno abajo. Realmente, a los que siempre ha beneficiado ha sido a los dos mayoritarios, PP y PSOE. A los nacionalistas siempre se ha ajustado a lo que debería ser la realidad. Otra cosa es que, insisto, en comparación con aquello a los que les perjudicaba, históricamente Izquierda Unida, parecía que se premiaba a los nacionalistas, pero no era un premio, era la realidad más o menos lo que le correspondía. Y también hay que decir que, hombre, en Cataluña el sistema electoral benefició a Ciudadanos, que le dio 3 escaños de más, lo cual no pasa nada, es que el sistema electoral es así, y además habla bien de que Ciudadanos, aun habiéndole beneficiado en Cataluña, esté dispuesto a reformarlo para que sea más proporcional. Hablando, bueno, habéis comentado el tema de la incorporación o digámoslo así, la igualdad de género, incorporar la igualdad de género a las listas electorales, creo que ha sido otra de las propuestas que han estado sobre la mesa. También comentaros, esta semana también ha sido noticia pues esa oposición que ha habido a la candidatura del ministro de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y bueno, por ejemplo, el PSOE era precisamente quien entre los argumentos que esgrimía estaba el hecho de por qué no se presentaba, al igual que hizo con anterioridad Francia, por qué no se presentaba ese cargo pues a una mujer para que haya mayor representación femenina, pues en este caso en las instituciones europeas. Yo lo hago extensible a todas las instituciones. Pongo sobre la mesa el debate, que yo sé que cada uno tenéis también una postura bastante definida sobre este asunto, sobre la representación femenina que hay en los organismos, en este caso europeo, pero también a nivel nacional. Bueno, yo aprovechando lo que tú me dices y siguiendo, pero con una pincelada, y entro enseguida en el tema que tú me planteas, el Partido Socialista, en cuanto a la ley electoral, a la reforma de la ley electoral, también quiere introducir, como ha manifestado Podemos y creo que Ciudadanos también, el tema de las listas cremalleras, que aunque ahora, a día de hoy, no está recogido en la ley, el Partido Socialista lo lleva haciendo en las distintas elecciones que se han celebrado en nuestro país. Eso de poner un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ha sido la tónica del Partido Socialista, y en cualquier caso, en la reforma que se lleva a cabo, queremos que se introduzca ese elemento. Sí, pero sirve perfecto para hilar un tema con el siguiente. Exactamente, vaya. Una vez que, haciendo referencia a eso y siguiendo ahora con lo que tú me planteas, el Partido Socialista cree que la mujer no llega hasta donde debe llegar en las instituciones, no solo europeas, españolas, en el ámbito de la empresa, en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque tiene una serie de hándicaps que se lo plantea, por un lado, la propia mujer y por otro lado, la sociedad. La propia mujer con el tema de que no hay facilidades para la conciliación de vida familiar y laboral, y recaen sobre ella la mayoría de las obligaciones familiares. No estoy hablando solo del hecho de ser madre, con el envejecimiento de la población vemos que muchas mujeres se tienen que dedicar al cuidado de sus padres, al cuidado de los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el Partido Socialista consideramos que se debe incentivar la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y cuando queríamos que una mujer fuera la candidata de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, lo queríamos por 2 razones. Primero, por la defensa de la igualdad y la defensa de la incorporación de la mujer en todos los puestos de responsabilidad. Y segundo, por la ineptitud del señor de Guindos. A ver, si ya lo ha hecho mal en España, si nos deja el país que nos deja, no nos lo vayamos a llevar ahora a Europa para que seamos el ridículo de todas las instituciones. Este hombre es lo que es y como es. Entonces, si en un país no funciona, ¿qué queremos? ¿Darle el regalo a Europa para que fastidie también el Banco Central Europeo? No es de ser muy buen socio el trasladarle a este señor a su casa. Pero bueno, ya os digo que con independencia de que este señor no es un señor válido para representarnos en ningún sitio,
Aunque por otro lado, quién sabe, a lo mejor no hubieran hecho el favor de quitarnos a este señor del Consejo de Ministros. Y con eso hubiéramos mejorado. Pero miedo me da a quien pudieran elegir, porque a estos señores del PP se les ocurre cada cosa que miedo me dan. Siguiendo con el tema de la mujer. Tenemos mujeres muy preparadas, tenemos mujeres muy cualificadas. Tenemos mujeres que tienen que llegar a todos los estamentos y a las que no se les puede frenar su carrera profesional. Y hay que incentivar. Y hay que incentivar con medidas que le ayuden a formar parte de la carrera profesional. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, todos no. El señor Rajoy, cuando se le habla de brecha salarial, dice que eso no toca en ese momento y que dejémoslo a un lado. No nos vayamos a meter en algo en lo que yo me pueda comprometer. Porque claro, como él está acostumbrado a hablar con los plasmas, en cuanto le hacen una entrevista, pues ya se nos pierde. Entonces, tenemos que tener en cuenta que efectivamente existe una brecha salarial, que las mujeres a igual trabajo no reciben el mismo salario. Tenemos que tener en cuenta que a la misma preparación no consiguen los mismos puestos de trabajo. Y eso no se puede consentir en un país que por mucho ministerio de esto, ministerio de lo otro, paridad, eso, por desgracia, se está reduciendo a algunas instituciones públicas y en el ámbito de la empresa no se está respetando. A día de hoy en España, una mujer que se queda embarazada tiene que ocultarlo a los empresarios para no ser despedida. Y eso, por desgracia, lo encontramos en España. A día de hoy, a una mujer en una entrevista de trabajo se le pregunta si tiene intención de ser madre. Y si dice la verdad, no es contratada. Por eso, no solo nos vayamos al Banco Central Europeo, que también mis compañeras en el Congreso han exigido que sea una mujer la que sea la vicepresidenta. Vayámonos a lo de diario, a lo que nos encontramos a diario. A amigas, a compañeras que tienen que ocultar sus intenciones de su vida personal para conseguir un puesto en alguna empresa. La misma cuestión le planteo a Ciudadanos y a Podemos, el hecho de ya no solamente candidatura a la vicepresidencia femenina por los estados de la Unión Europea, sino también en general en todos los organismos. Yo creo que la importancia de la mujer no tiene que verse reflejada en el hecho de que la pongamos como candidata a un puesto, que estaría bien que tuviésemos una candidata a un puesto como el de vicepresidenta o el de presidenta del Banco Central Europeo, como el de presidenta del Gobierno de la Nación, como el de presidenta de la Comunidad de Cataluña, por ejemplo. Nosotros creo que hemos sido el único partido que hemos presentado una mujer para ser presidenta, con lo cual nosotros estamos comprometidos con que la mujer pueda acceder en igualdad de condiciones a todos los puestos, ya sean políticos, administrativos, de gestión, de cualquier punto. Y por eso yo creo que lo importante es en lo que estaba diciendo, en cómo impedir y acabar con esas causas que discriminan a la mujer que ha expresado nuestra compañera Cristina. Eso es lo importante. Yo creo que es mucho más importante que discutir o debatir si es el señor de Guindo el que debe de ir como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. En cuanto al punto de vista de quién es el candidato, que sería la otra parte de la pregunta, ¿no? Bueno, pues ahí nosotros consideramos que es el Gobierno quien tiene que proponerlo. El Gobierno ha propuesto su candidato. Nosotros, a diferencia tuya, dentro del equipo de Gobierno, no sé si tendríamos mejores candidatos, no lo conozco, por lo tanto no me puedo pronunciar. Probablemente haya gente más preparada y mejores candidatos. Pero eso es una negociación política que se lleva dentro de la Unión Europea, que hay que negociar a muchas bandas, con muchos gobiernos, con muchos representantes, y seguramente... Si me permite, no debemos olvidar que un candidato fue Rato. Sí, bueno, y Rato estuvo de presidente del Fondo Monetario Internacional, y donde acabó. O sea, si yo no me olvido de nada de esto y demás. Pero ciertamente nosotros lo que conocemos a De Guindos, por lo menos lo que ha trasladado nuestro secretario general, José Manuel Villegas, ha dicho que de entre los ministros con los que ha tenido que negociar con este gobierno, ha sido quizá la persona más dialogante y con la que más se podían alcanzar acuerdos con respecto a otros ministros. Con lo cual, no vemos mal que sea el que nos vaya a representar o el que presente la candidatura. No obstante, no es nuestro candidato, es el candidato del gobierno del PP, y por lo tanto es su responsabilidad, y además será
quien asuma los aciertos, los errores de su candidato. Bueno, sobre el talante negociador de Guindos, seguramente no estén muy de acuerdo en Grecia. Yo recuerdo al señor Giannis Varoufakis cuando tenía aquellas reuniones con el Eurogrupo, suplicando a la Unión Europea que levantase el pie del cuello de Grecia, afirmó que el que mantenía una postura mucho más dura e intransigente era precisamente el ministro de Economía de España, el señor de Guindos. Todos sabemos evidentemente por qué. Tenía sus intereses políticos, pero no fue precisamente ni muy conciliador ni muy negociador con no ya con el gobierno de Grecia, sino con la ciudadanía de Grecia, que es la que lo sufre, ¿no? Con respecto al tema de la mujer y demás, bueno, yo aquí sí que quiero reconocerle al PSOE en la figura del presidente Zapatero, que hizo muchísimas cosas en este sentido, ¿no? En cuestiones de paridad, cuestiones de igualdad. Yo tengo esa imagen de la señora Carme Chacón rompiendo el techo de cristal, comandando las Fuerzas Armadas de nuestro país como ministra de Defensa, ¿no? Y nosotros de Podemos estamos absolutamente comprometidos con la paridad y con la igualdad, ¿no? Todos nuestros órganos son paritarios, aplicamos las listas cremalleras en todas nuestras listas. Nuestra portavoz en el Congreso, Irene Montero, es una mujer. Nuestra portavoz adjunta en el Congreso, Yone Belarra, una mujer. En fin, en este sentido también quiero desde aquí aprovechar para manifestar también todo nuestro apoyo a la huelga feminista del día 8. Si las mujeres paran, se para el mundo, y en ese sentido sí que estamos de acuerdo con medidas de discriminación positiva a favor de la igualdad, porque la mujer, por el hecho de ser mujer, lo tiene más difícil, como también apuntaba la compañera, para llegar a diferentes puestos, por ejemplo, como hablábamos del techo de cristal y demás, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que siempre aplico en este caso, que es que en situaciones de desigualdad la libertad oprime y la ley libera. De acuerdo, pues con esta frase final, esta cita de Julio Basurco, de Podemos, José Manuel... No sé quién es la cita. Pero bueno, no, pero vaya que... No, pero ha quedado el punto y final ha quedado perfecto, vaya, para poner el broche final al debate de hoy. José Manuel Gómez, de Ciudadanos, y Cristina Pérez, de PSOE, muchísimas gracias por haber compartido vuestra opinión con nosotros, con los oyentes de COPE en el 89.8 de su FM y también con los espectadores de Faro Televisión, del farodeceuta.es y de Facebook. Así que en este punto nos vamos a despedir, pero le dejamos a continuación con La Mañana, con la compañera Montse Taboada, y les deseamos un feliz fin de semana. Está mucho más tranquilo hoy la cosa, ¿eh? Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro.